Hola hermanos, el día de hoy, 7 de febrero del 2024, pues les cuento que es miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario, en así porque se ríe, 8 días. En 8 días ya empezamos la cuaresma, en 8 días es miércoles de ceniza, oigan, esto realmente nos queda una semanita pues para terminar esta primera parte del tiempo ordinario, ya saben que la vamos a continuar después de terminada la Pascua, ¿no? Así es como se organiza el calendario litúrgico, el año litúrgico, y así que por lo tanto terminaremos con el miércoles de ceniza, comenzará la cuaresma y luego esta etapa la retomaremos, ya no será sexta semana del tiempo ordinario, sino creo que es octava, fíjense, no lo he visto del todo, pero bueno, hoy es día de un papa que hay que ver, oigan, que costó que fuera beatificado. Yo estuve en esa beatificación un 30 de septiembre del año 2000 allá en Roma. Hay que ver, el beato Pío IX, Pío IX, se le dice normalmente así Pío IX porque es la manera como se hace en italiano. Ay, Dios mío. Giovanni Maria Battista Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti, el noveno hijo de don Girolamo y doña Caterina, Jerónimo y doña Catalina, la mamá se era apellido Solazzi, pues ya les digo, de una familia de alcurnia, los Mastai Ferretti, por favor. Bueno, en el momento en el que él nace, fíjense, estamos hablando del 13 de mayo de 1792, él nace en Senigallia. Senigallia es en la provincia de Ancona, en la zona de las Marcas. En ese momento, ese territorio pertenece al Estado Pontificio. Era parte de los territorios papales, si lo quieren. Bueno, como les digo, fue el noveno de esa familia, inquieto, de niño era un muchachito inquieto, travieso, si lo quieren. De hecho, por eso que tuvo un problema, ¿no? En 1797, estaba pequeñito, se cayó en el cauce de un río. A ver, yo tengo dos versiones. Una es que se cayó de un caballo y la otra es que se cayó sencillamente porque estaba ahí caminando entre las piedras. Y eso le va a provocar que luego va a tener epilepsia. De esa epilepsia va a tener unas consecuencias un poco delicadas, pero luego se va a sanar completamente. Se sanó completamente de la epilepsia después de ese golpe que se dio en la cabeza. Miren, de pequeñito juntaba a la gente mayor y a los jóvenes, a los niños. Ahí en Senigallia había una cruz frente al templo y ahí se iba él a darles catequesis. Se ponía a leer el Evangelio y véngase a darles catequesis. Fue educado en un primer momento por los padres de las escuelas pías, de los escolapios. Ahí estudiará con ellos prácticamente hasta, 1870 y ¿qué? 1870, no, 1878 va a morir, en 1808. Ahí dejó de estudiar y bueno, ahí viene el detalle. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que va a pasar? Se interrumpen sus estudios producto de la epilepsia que les comenté. Su papá quería que él pasara a ser, por el apellido, ¿no?, de la guardia del Santo Padre. O sea, es un título honorífico que se le da, no era propiamente guardia, ¿no? Pero como tenía epilepsia, no podía. Y entonces la mamá, muy sabia, le dijo: hijo, yo creo que tú lo que tienes que estudiar es teología. Y se fue al Colegio Romano y allá estudió la teología, el Colegio Romano, el seminario mayor, digamos, hoy en día, de la ciudad de Roma. Y ahí, pues va a estar hasta, de la nada, les digo, terminó la enfermedad, la epilepsia. Él lo atribuye a la mano de la madre, por eso será él el responsable de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. Detrás está la experiencia personal de él por el amor de la madre. Y entonces fue ordenado sacerdote en abril de 1819. Estuvo en un seminario como rector en un colegio que se llamaba Instituto Tata Giovanni ahí en Roma, y resulta ser que por sus relaciones con las personas que había por ahí lo enviaron de secretario en la primera misión que vino a América. Él es el primer papa que estuvo en América. Ok, no como papa, pero fue el primero que vino a América. Y como persona será más tarde papa. Llegó a Montevideo, luego, porque la misión era de Monseñor Giovanni Muzzi, por eso se le llama la misión Muzzi. ¿Cómo se llama? Llegó a Montevideo y luego a Buenos Aires y luego llega a Chile. En Chile va a estar, ay Dios mío, Chile. Todo lo que están sufriendo, qué pena con la muerte del expresidente Piñera y los incendios. Madre del Señor Jesucristo, nos pasa a todos aquí. Hace poco estaba viendo un incendio aquí cerquita. Bueno, es una cosa horrenda. Yo no sé qué nos pasa a la humanidad. Y si es cierto lo que dice el presidente, pues hombre, realmente si son es mano criminal la que hay ahí detrás, discúlpenme, pero
Yo escuchando al presidente Boric decía, Dios mío, ¿qué es esto? Nos pasa en todos lados, hay pirómanos, hay locos por todos lados, perdón, pero pensando en Chile, ¿no? Entonces, bueno, estuve ahí en Chile hasta 1825 y se regresa. Cuando regresa, y aquí viene el detalle, pasó a ser secretario de uno de los más grandes genios que ha tenido la historia, y él es uno, pero lo tuvo a él de preceptor, el cardenal Ercole Consalvi. Ya les contaría yo del cardenal Consalvi, por Dios. Estuvo también dirigiendo el hospital San Michele y luego también como canónigo. Bueno, hagan de cuenta, a los 35 años de edad lo nombran arzobispo de Spoleto, de la diócesis de Spoleto. Ahí va a estar durante un tiempito y luego va a estar también, pasará a ser obispo de Imola. Ahí algunos dirán, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué el arzobispado de Spoleto y luego obispado de Imola? Más bien es degradarlo. Por la posición no lo era. Por favor, luego fue nombrado cardenal, se dice impectore, el Papa lo había elegido en silencio y luego ya en 1840, fue elegido en 1839 y luego en 1840 pasa a ser. A la muerte del Papa Gregorio XVI. Gregorio XVI para nosotros en América Latina es muy importante porque fue el primero que empezó a comunicarse directamente con los estados que ya habían surgido de la independencia y empieza a poner obispos, los obispos que faltaban. Bueno, eso es importante, el Papa Gregorio XVI. Bueno, y entonces, después de Gregorio XVI, 1846, en el cónclave, lo eligieron a él. Joven. Jovencísimo, pues, imagínense ustedes. Y encima de eso, aparte de que era un papa joven, pues todo el mundo pensaba que era liberal, que era, es la época en la que van naciendo, ¿no?, el movimiento vamos, de Cavour, de Mancini y todo aquello. Bueno, el hecho de la República de Mancini va y lo va a expulsar de Roma a él y regresará hasta 1850. Fue una cosa terrible, se tuvo que mover a Gaeta, ¿no? Y bueno, allá estuvo y regresará en 1850, pero ya saben ustedes, toda la crisis que hay. Por Dios, ¿cómo resumimos la vida de él? Varias cosas. Primero, el dogma de la Inmaculada Concepción. En medio de esto, para confirmar ese dogma, el Papa inventándose una cosa, lo de la Inmaculada Concepción, 1854, no se lo olvide. ¿Qué? Primero, las apariciones en la Salet, las apariciones de la Virgen en Lourdes, ocurren en el tiempo de él. Y acuérdense cómo se presentó la Virgen a Santa Bernardita María Subiró. ¿Cómo le dice? Yo era la siempre Inmaculada Concepción. Y esa muchachita no sabía ni de qué se trataba. Confirmado. El dogma de la Inmaculada Concepción de labios de la propia madre. Bueno, y así vamos. Luego, el Concilio Vaticano I. Es él el que promueve el Concilio Vaticano I. Recuerden que vamos desde 1871, cuando se proclama. 1870 entra, ¿cómo se llama? Las tropas de Garibaldi en Roma, por Portapía, todo aquello. El Papa tuvo que recluirse en el Vaticano, de ahí en adelante no volvió a salir, no se movió para nada, hasta que muere en 1878, un 7 de febrero, y ya les digo, pero ahí estuvo. Convocó al Concilio Vaticano I, que se desarrolló precisamente en 1870, y ahí tuvieron que salir huyendo todos los obispos que habían llegado al concilio, porque ahí están por primera vez ya directamente en ese concilio, ya tenemos obispos de América. El obispo de mi país estaba ahí, ¿no? Monseñor Cepeda. Entonces ya participan, porque en el concilio de Trento no habían podido participar. Pero bueno, ahí están, se declara en la Pastor Eternus, porque solo hubieron 2 documentos, ¿no?, que salieron del Concilio Vaticano I. En la Pastor Eternus se declara el dogma de la infalibilidad del Romano Pontífice. Cuidado, no es la infalibilidad del Papa, es la infalibilidad del Romano Pontífice. Cuidado con esto, algún día se los explico con más calma. Ok, entonces fíjense, y bueno, la condena a los masones, por eso el odio de los masones. El odio de los masones cuando muere el Papa y quieren trasladar el cuerpo al cementerio del Verano, olvídense, hicieron una revuelta que casi tiraban el cuerpo al Tíber, pero los católicos ahí se pusieron las pilas y no permitieron nada de eso. Está enterrado hoy en día, está sepultado, llamémosle así, en la iglesia de San Lorenzo fuera y Lemura, San Lorenzo fuera de los muros. Es uno de los papas que no está enterrado en el Vaticano. ¿Cuánto he hablado del Beato Pío IX? He hablado lo que debía y pude hablar muchísimo más todavía, porque es un papa que hay que ver. Claro, en Italia se le critica porque se opuso al nacimiento de la República Italiana, o del Reino de Italia más bien en ese momento, pero nada, o sea, el defensor de la fe de la Iglesia, el sílabus,
olvídense. O sea, vamos, la lista de todos los errores que se fueron dando y es que ya les digo, un montón de cosas, sus encíclicas, sus trabajos, su comunicación, su apoyo a las nacientes congregaciones, sobre todo a los salesianos, amigazo del Papa, de San Juan Bosco, perdón. En fin, ya les digo, fue beatificado junto con San Juan 23, me acuerdo bien de eso, en septiembre del año 2000. Madre del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿quedará tiempo para las lecturas? Claro que queda. Vamos, Salomón y la reina de Saba. Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquellos días la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas sutiles. Llegó pues a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la más difícil. Cuando la reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los vestidos de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey: ¿de veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría? Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos, comprendo que no me habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad superan todo cuanto oí decir. Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores tuyos, que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia. La reina le regaló a Salomón 4 toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas. Nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Sabá le obsequió a Salomón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, podemos decir que hasta el momento todo ha sido producto de Salomón como gran constructor, lo hemos escuchado, el templo, la dedicación del templo, es que continuando lo que el papá, lo que David le había dejado de herencia, ¿no? Porque era David el que tenía el proyecto del templo. Bueno, pero de aquí en adelante ya vamos viendo la figura de este hombre que resulta ser que lo que le pidió a Dios se lo dio Dios, que es sabiduría. Y sabiduría capaz de responder a cualquier pregunta. Y la reina llegó ahí con sus intenciones. Ustedes notarán, ¿no? Yo dije reina de Saba y aquí dice Sabá. Vamos, como se pierdan ustedes si quieren. Aquí en mi pueblo hay un pueblo que se llama Sabá, en Colón, el departamento de Colón. Pero bueno, entonces, el tema es este. La sabiduría de Salomón y el esplendor del reino de Salomón. Estos dos elementos sirven ¿para qué? ¿Dónde termina lo que dice la reina? Después de alabarlo, de que no me habían dicho ni la mitad de lo que vives, dichosos estos tus siervos, dichoso tu pueblo, pero bendito sea el Señor tu Dios. O sea, hacia allá confluye. O sea, la verdadera sabiduría no es responder a las cosas que le preguntan a uno, es responder a Dios, el sabor de Dios, la sabiduría. Eso, hacia allá tenemos que apuntar. Eso es lo que realmente cuenta. Si nuestra vida está para alabar a Dios, para bendecir a Dios, y por eso provoca en la reina que ella, que es reina de un país pagano, pues hay que no se pregunten de dónde es Saba o Sabá, porque algunos dicen que es hasta las minas del rey Salomón allá en el Congo, en el Congo belga originalmente, ay Dios mío, o bien en Etiopía. Miren, eso ya ustedes pueden quebrarse la cabeza con eso porque hay 4 teorías distintas de dónde es Sabá. En fin, pero el asunto es alabar al Señor al final. Vamos al Evangelio. Marcos capítulo 7, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ustedes también son incapaces de comprender. No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. Este texto hay que leerlo
seguido del que leímos ayer, de los primeros 13 versículos. Acuérdense, ayer el conflicto, una vez más, con las autoridades venidas de Jerusalén, que porque aquí no se lavan las manos los discípulos, entonces ya quieren hacer, es que no cumplen con la ley de nuestros padres. Bueno, igual, y Jesús ha apuntado hacia, hombre, hay que superar esta visión de que el cumplimiento de una serie de reglas es lo que me hace tener una relación correcta con Dios. Y ayer escuchamos la reflexión de Jesús con respecto al mandamiento cuarto de honrar a padre y madre, porque venían estos y arreglaban las cosas y al final no se podía ni siquiera servir a los padres de ninguna manera. Bueno, entonces fíjense, ahora junta la gente. Son 3 tipos distintos de personas con las que se enfrenta. Una cosa son los fariseos, a los que les dice claramente lo perdido que están, y luego las autoridades venidas de Jerusalén, ahora el pueblo, y les dice, escuchen y entiendan. Olvídense, esta insistencia es clave, ¿no? O sea, por favor, cáptenlo, muchachos. O sea, miren, nada de lo de fuera me contamina, me hace impuro. Es lo que sale de mi corazón lo que me vuelve impuro. Es lo que sale de dentro lo que me vuelve impuro. Importante ese punto. Luego, el otro auditorio son los discípulos. ¿Dónde? En una casa. Miren, a Jesús le encanta enseñar en las casas, ¿eh? Acuérdense, y las curaciones en la casa de Pedro, en la de la suegra, la curación de la hija de Jairo, en la casa. Es decir, todo es entrar en una casa. Cuando los envió, cuando entren en una casa. O sea, para Jesús la casa es un ambiente legítimo de catequesis. Es un ambiente correcto para la evangelización. Ahí los discípulos están en la casa les transmite. Claro que empieza diciéndoles, hombre, en serio que ustedes son, ¿cómo les cuesta entender estas cosas, hombre? Sí, claro, ya porque les dice, miren, entiéndanlo, porque lo que se come pasa a la letrina. Pues sí, claro, se digiere y vámonos. Queda sencillamente echado ahí en el servicio, en el baño, como lo quieran llamar, ¿no? Bueno, claro, ahora fíjense. De esa manera, dice Marcos, acuérdense que Marcos le está escribiendo a una comunidad que no es judía. Por eso ayer explicó lo que hacían los judíos lavándose hasta el codo. Bueno, ahora lo que hace es decir que con esto declaraba todos los alimentos puros. Interesante, ¿no? Ahora ya no hay que seguir la normativa judía. Usted no podía comerse un cerdito, ahora puede comerse el cerdito. Acuérdense de lo que le pasa a Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, es donde Cornelio, ¿no? Acuérdense que vio a Pedro un mantel que bajaba del cielo con un montón de animales, come y mata y come. No va a comer. No, nada. No vuelvas impuro lo que Dios ha hecho puro. Es una pregunta difícil y por eso Jesús responde. Lo que sale del corazón, en lugar de las decisiones, las malas intenciones. Aquí no se trata de ser exhaustivo. Claro que hay un montón de cosas, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias. Hasta ahí pareciera que está siguiendo los últimos mandamientos, pero bueno, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias. Ay, Señor Jesucristo. En la Santa Madre Iglesia es el pecado más grave, la envidia. ¿Cuánto daño? La lengüita de los envidiosos, hay que tenerle mucho cuidado. El orgullo, la frivolidad, todo eso sale de dentro y mancha al hombre. Nosotros de repente que somos cumplidores de hacer las cosas que se tienen que hacer, y que cuidado, no hay que dejar de hacerlas, pero mucho cuidado en perdernos en las minucias y dejar lo que es importante. Oración, sí, hagamos oración, la que hacía el Beato Pío IX. Dulcísimo Jesús, nuestro divino Maestro, tú que siempre hiciste vanas las infames artimañas de los fariseos con las que a menudo te asaltaban, destruye las tramas de los malvados y de todos aquellos que en la mezquindad de sus almas buscan seducir y abrumar a tu pueblo con sus falsas sutilezas. Ilumínanos a todos tus discípulos con la luz de tu gracia, para que no nos corrompamos con la astucia de los sabios de este mundo, sabios que esparcen por todas partes sus errores, sus malvados sofismas, para arrastrarnos también a nosotros a su abismo. Concédenos la luz de la fe, tan fuerte como para desenmascarar las trampas de los malvados, para creer firmemente en los dogmas de tu iglesia y para rechazar con constancia las máximas engañosas. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión del Beato Pío IX, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.